Bueno, la cosa que pasa en este programa, cuando no estamos en el aire, no está escrita. Vamos a grabar un día de eso. Digo, para mandarlo en privado, porque hay cosas que no sé. Hay cosas que no pueden salir al aire. El cierre de las televisoras del país. Pero de una vez. Bienvenido, Juan Carlos. Saludos. Juan Carlos. Saludos a los amigos televidentes en este día en que, bueno, inicia una semana, como ya veíamos más temprano, con las predicciones meteorológicas, una semana de lluvia, de acuerdo a lo que dicen las predicciones meteorológicas, y hay que estar atento. Usted sabe que hay que salir con su sombrilla en mano, bien preparadito, y sobre todo, pues, enfocado en que hay que estar preparado para lo que venga. Y bueno, una semana en la que seguimos atentos a tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, y que usted tiene, sobre todo, la tarea de estar bien informado. Y aquí en el Poder de la Mañana usted tiene esa oportunidad, porque en el Poder de la Mañana, que originamos en Telecontacto, Canal 35 desde Santiago de los Caballeros, usted tiene también la oportunidad de vernos en YouTube y en Facebook. O sea, ahora mismo estamos en vivo en Facebook, en YouTube y en Radio Nacional, que venía escuchándolo en el vehículo. Pero además, usted no tiene la oportunidad de vernos ahora. Usted, bueno, más tarde usted busca en YouTube, Telecontacto, Canal 35, o busca en Facebook, y ahí usted va a encontrar y va a ver lo que usted quiera del programa también, porque no se tiene que pegar 4 horas necesariamente, que es de 7 a 11 de la mañana cada día. Lo puede ver en diferido. Y claro, es diferido. Y terminando aquí en vivo a las 11, bueno, comienza entonces la tanda en Galaxia TV, Canal 42. O sea, que de 7 a 2 de la tarde usted tiene la oportunidad de ver y conectar con el Poder de la Mañana, porque estamos en todas las cajitas de Roku, Amazon, Fire TV, todos los sistemas de cable de la geografía. O sea, que usted tiene muchas alternativas para estar conectado con el Poder de la Mañana. Y bueno, hoy tenemos con nosotros definitivamente a una joven que con apenas 25 años, llegó como con 24, 23, casi 24, llegó a la regiduría por el PLD en el Ayuntamiento de Santiago, y que ella es forma parte de ese relevo generacional que tanto decimos. Hacen falta jóvenes, necesitamos jóvenes, y sobre todo en una estructura social donde a veces los políticos viejos no dan mucho espacio a los jóvenes. Bueno, los jóvenes están haciendo su trabajo, ella es una de esa representación, y además entonces ella, que es una pieza de su organización política, es miembro de la Asociación Dominicana de Mujeres, ADOMUMU, las mujeres municipalistas. Vamos a conversar sobre su trabajo como regidora, la situación del PLD en Santiago, la visita reciente de uno de sus precandidatos, el panorama político rumbo al 2028 y otros temas que tenemos en nuestra mesa de trabajo, pero sobre todo vamos a hablar de su trabajo como regidora. Sabemos que se mueve bastante esta joven. Y algo importante, yo quiero aprovechar antes de darle la bienvenida a forma para felicitarle. Vine de Rosado hoy porque ayer era Día Internacional de la Mujer. Sí, cierto. Y hay que hacer honor. Decía más temprano aquí que debe ser, sí, todos los días. Fran decía, cada minuto, cada segundo. Nosotros nacimos de una mujer, nosotros vivimos la vida generalmente con una compañera de vida. Y yo, que ayer tuve la oportunidad de pedir a mi mamá para que se fuera a Estados Unidos, gracias a Dios por lo menos estuvo hasta el día 8 de marzo. Tenemos el privilegio de saber y valorar a la mujer. Bueno, pues yo quiero felicitarte, Venecia, porque eres una joven con mucho futuro por delante, y darte la bienvenida a este Poder de la Mañana. Bienvenida a Venecia Morales, regidora del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Central, a quien saludamos y damos la bienvenida, reiterando esa felicitación, porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer. No celebración, conmemoración, porque hay mucho todavía por hacer en favor de la mujer del país
y del mundo. Bienvenida, Iglesia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, Frank, también Checo, de verdad que para mí es un honor estar presente en este programa El Poder de la Mañana. Primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí, espero que no sea la única, sino que sean muchas. De verdad que es un orgullo yo estar aquí representando a la mujer joven dominicana, que de verdad que nos desempeñamos en muchas áreas, en diferentes extractos sociales, y cada vez se ha demostrado más que las mujeres tenemos todas las formas de llegar a donde queramos, de que no hay límites. Yo siempre digo, el límite es el cielo, pero ni el cielo. Todavía tenemos mucho más para seguir desempeñando nuestro rol en la sociedad. Mira, me gustaría de entrada, ya que quise aprovechar para felicitarte y contigo felicitar a todas las mujeres del mundo y de la República Dominicana que se levantan día a día a hacer lo suyo, sobre todo dignamente, a criar, a hacer esos hogares, a crecer profesionalmente, a hacer tantas cosas que hace la mujer. Pero quiero aprovechar para preguntarte, ¿qué significa esa fecha para ti, una representante de la nueva generación de la política? ¿Qué significa la fecha del Día Internacional de la Mujer para Venecia? Claro, no, mira, para mí esa fecha, yo creo que para todas nosotras las mujeres, y digo también hasta para los hombres, lo incluiría en este espacio, marca un hito histórico, porque claro, hay que reconocer que nosotros conmemoramos esta fecha gracias a que un grupo de mujeres en distintas partes del mundo se levantaron para ofrecer, no ofrecer diría yo, sino para reclamar los derechos que nosotros teníamos que tener tal cual lo tenían los hombres en su momento, de que somos seres humanos, de que somos iguales, de que aquí se le tiene que ofrecer la misma oportunidad de trabajo, la misma oportunidad en cualquier área laboral demás, y no solamente en área laboral, sino también yo diría en la sociedad en general, de que la mujer en su momento quizás se reconocía como que era solamente el acompañante del hombre en su momento, que solamente estaba para tener la familia, pero que nosotros somos mucho más que eso. Y el día de ayer lo que hace es recordar con mucho orgullo todas aquellas mujeres que sacaron desde abajo para poder abrir los espacios a todas las que seguimos encaminando, subiendo y recordándonos a lo que estamos en el presente, de que hay que seguir, como dice mi abuela, barriendo el camino para todas las que vienen detrás, que también tienen los mismos deseos, los mismos anhelos y se inspiran de muchas que también han hecho esos trabajos sociales. Hacerte una pregunta con el perdón de los compañeros en esa misma línea, antes de que entremos en temas políticos. ¿Qué ha significado para Venecia, una joven que yo la vi más jovencita hace unos años, abrirse paso en un mundo de la política donde tradicionalmente ha sido dominado por el hombre? Sí. ¿Qué ha significado para ti lograr colocarte, hacer tu trabajo y sobre todo, yo que conozco parte de lo que tú has hecho, conociendo que ha utilizado la tecnología, tú has sido ha utilizado, he estudiado el perfil de cómo tú manejas el tema de las redes, que has conectado con lo que hoy se vive y con eso tú has logrado colocarte visible. ¿Qué significa para ti entonces en ese mundo dominado dentro de la política por los hombres generalmente? Claro, no te voy a negar que para la mujer, yo digo para tanto los jóvenes, pero también para las mujeres, es un reto, ha sido un reto tratar de abrir ese espacio. Joven y mujer. Como mujer ha sido un reto porque por lo regular cuando una mujer, y no solamente en el ámbito político, sino yo diría que en un nivel más general, cualquier empresa también lo podemos ver, desde que una mujer llega a cierta posición, de una vez quieren cuestionar hasta la moral de uno mismo. La mujer llegó porque fue por fulano, porque tuvo algún tipo de relación amistosa con alguna persona, o porque es hija de fulano, como que automáticamente se le cuestiona, por el enllave, exactamente, se le cuestiona la moral o que fue por una cuña, como que automáticamente esa es la percepción que tiene la persona, en vez de quizás cuestionar y decir ven acá, pero quizás la joven tiene el talento, quizás tiene las cualidades, ha sabido manejarse en este mundo, tiene una buena relación con las personas, gusta o transmite quizás eso que la sociedad está buscando hoy en día para la política. Y no te voy a negar que porque por ejemplo en el caso de la regiduría fue la primera vez que aspiré como regidora y gracias a Dios logramos ese cometido y para mí de verdad que era muchos retos. Yo recuerdo que cuando estaba ¿Ha tenido muchos retos? Sí, se ha tenido los retos en ese aspecto, pero también debo reconocer que la sociedad hoy en día está muy actualizada. Ya aquí no se está cuestionando tanto, no, porque la mujer quizás no tiene la capacidad para representar ese puesto, no. Hay una gran parte de la sociedad también que te dice, le vamos a darle la oportunidad a otros perfiles, en este caso, mira, una muchachita, es joven, mujer, que tiene buenos valores, que tiene una buena educación,
vamos a darle esa oportunidad. Y puedo decir que recibí mucho apoyo, quizás por esa cualidad que la gente tenía de mí. Y se ha cambiado esa percepción. Ya quizás hay otras jóvenes que también están militando, por ejemplo, dentro de mi partido, que tienen los mismos deseos de quizás no aspirar a un cargo electivo, pero de adentrarse a la política y de que entiendan de que siendo mujer no se va a obstaculizar por su percepción, sino de que tiene las cualidades de adentrarse, porque dicen, bueno, mira, esta joven también lo pudo hacer, yo también lo puedo y nadie me puede cuestionar, porque hemos demostrado que hemos hecho el trabajo, que no es por cuña, ni por una relación, ni por nada, se ha trabajado. Licenciada Venecia Morales, es un gusto tenerla aquí en El Poder de la Mañana. Siempre nos complace darle chance a las personas jóvenes que tienen ese perfil de profesionales. Tengo entendido que eres licenciada en gestión financiera y auditoría. Así pero es. tú no has ejercido la auditoría. Claro, bueno, la auditoría no, si te soy sincera. Me fui más por la parte financiera y la parte de costos. Antes, bueno, el momento de que, antes de graduarme de la universidad, empecé a trabajar en una empresa por igualas, y a lo que más me he dedicado ha sido el tema de igualas, en la parte tributaria, la parte de los impuestos, porque me ha ayudado a flexibilizar y lo he mantenido aún en la parte política con el tema de los horarios, porque quizás uno como político no puede cumplir ese horario de 8 a 5 de la tarde, el horario de oficina. Entonces ya con la parte tributaria se me ha hecho más cómodo, porque ya va a depender, claro está, del espacio que tú abras con el cliente y el espacio que también tú tengas como quien ofrece el servicio. Y me he ido más por esa área. La auditoría no te niego que era una de mis pasiones, pero no he tenido la oportunidad todavía. Espero quizás en algún momento hacerlo y seguir los caminos de mi padre, que sí es auditor. Yo tengo una pregunta para ti. Claro. Tú eres legisladora del municipio, Así porque es. eso es lo que es un regidor. ¿Qué tú piensas que le falta a Santiago? ¿Qué necesita Santiago para completar el encendido del motor del desarrollo? Claro, mira, te voy a decir, yo entiendo que para responder esa pregunta hay un tema que tenemos que analizar, y es que para poder trabajar en el tema de desarrollo se necesita trabajar la base, que es un tema de la organización en el municipio. Y yo digo más bien que aquí lo que falta quizás es un poquito más de mano dura y de quizás un apoyo más de unión en el ámbito empresarial, aunque debo reconocer que el área empresarial aquí en Santiago es muy unida en cierto modo, pero al mismo tiempo es muy centrada a ellos. Entonces entiendo que tiene que haber un poquito más de dinamismo. Hay muchas áreas que todavía hay que explotarlas aquí en Santiago. Solamente quizás se han dedicado a un tema que lo quieren vender como un tema de cultura, pero aparte de la cultura tienes que vender mucho la parte de un trabajo social por debajo, que hay que dar más apoyo. Aquí se necesita montar más, no sé, diría yo, fábricas, empresas, para darle más oportunidades. ¿Esos apoyos que se necesitan? Bueno, entre esos apoyos yo diría que es la colocación de ciertos mercados de trabajo que le puedan ofrecer más empleos a las mismas personas, porque hay que reconocer que aquí con mucho orgullo reconocemos que tanto la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la OIM, UTESA, la UAS, gradúan muchos talentos profesionales jóvenes, pero al momento de salir al mercado laboral no encuentran ningún espacio. Entonces, lamentablemente, un lugar no se desarrolla si tú no le puedes ofrecer esto, y al final perdemos esa gestión humana con muchas cualidades que pudiéramos desempeñarlas aquí en Santiago. Entiendo que aquí lo que hay que hacer, aparte de que, claro, se tiene que recibir un apoyo del gobierno central tanto como local, pero se requiere de un mayor hincapié en esos enfoques, de ofrecer mayores empleos y que tengan mejores cualidades, y no solamente cualidad, sino una calidad. Pero para ello se requiere de una organización, hay que tener un atractivo para esas empresas que vengan aquí al municipio, y bueno, ya eso es un tema que le compete de hecho a un gobierno local, de que organice mayormente una ciudad. Aquí tenemos la dicha de que Santiago en los últimos años, diría yo, desde los 2016 para acá, se vendió como un Santiago bonito, un Santiago limpio, y todas esas empresas y los hoteles que estamos viendo hoy en día que se han plantado en este municipio ha sido en base a ese desarrollo, esa organización base que le llamamos nosotros. Y luego de esa organización base que se han implantado, bueno, vamos a crear otro tipo de oportunidades y de atractivo para que quizás ese capital humano que se fue en su momento porque no lo encontraban, se permanezcan aquí en Santiago y así las cosas se sigan desarrollando. Venecia, tu madre la conocí yo como directiva en una dependencia de salud. Es un cuadro reconocido del PL, de un cuadro político. ¿Qué papel jugó tu familia para, aparte de tus condiciones naturales, que eres una profesional con mucha formación y una personalidad agradable, una joven con mucha capacidad de decir cosas?
Pero ¿qué papel jugó tu familia para que tú ocuparas en un primer intento la posición de regidora? Bueno, ¿qué te digo? La experiencia no se improvisa. Y debo de reconocer que tanto mi mamá como mi papá la tienen de sobra, diría yo. Todavía uno siempre dice que tiene mucho que aprender, pero la tienen. Y ellos me sirvieron ambos como asesores. Antes de yo de entrarme al mundo político, recuerdo que me senté en la sala de mi casa para tomar la decisión y ellos fueron los primeros que me dieron el apoyo contundente, pero me dijeron, mira, te vas a encontrar con estos escenarios, vas a encontrarte con personas que te van a cuestionar, vas a encontrarte con personas que te van a dar el apoyo y que quizás al último día se van a desaparecer. O sea, me dieron una orientación total del ámbito político. Zancadillas en el proceso, en el camino. Exactamente, debo reconocer eso. Aparte de eso, como también mencionas, son dos militantes políticos desde hace unos buenos años y debo de reconocer que eso me apoyó muchísimo en el sentido de que quizás cuando visitaba una área me decían, ay, tú eres la hija de Benice, recuerdo a tu madre y eso me ayudó muchísimo. Debo de reconocer que tengo dos grandes líderes en mi casa y son mi mayor fuente de inspiración y espero quizás llegar a ser como ellos y mucho más todavía también. Venecia, tú representas la circunscripción 3 en la alcaldía de Santiago y tiene, yo sé, las responsabilidades. Tenemos una sociedad que demanda mucho, hay muchas situaciones en el día a día que la gente reclama. ¿Cuáles son las principales necesidades que te plantean generalmente la gente cuando tú vas a visitar alguna de las localidades de Santiago, cuando tú vas, los que se acercan, los que te llaman, los que te escriben? ¿Cuáles son los reclamos que mayormente pues hacen esos ciudadanos, sobre todo de la circunscripción 3? Claro, mira, te voy a decir el primer reclamo, pero te lo voy a desarrollar de último. Lo primero que me solicitan las personas que no tienen una relación municipal conmigo per se es el tema de los empleos. Pero hablándote de un tema municipal que sí tendría que ver conmigo como regidora, lo que más me solicitan es un tema de asfalto, un tema de trabajo del ornato en estas comunidades. Y te voy a decir el porqué. Y esto se debe a que la circunscripción 3 se ha desarrollado muchísimo, ha crecido bastante. Demasiado. Ha crecido a una dirección que quizás esa zona, el gobierno en su momento no pensó que se iban a desarrollar. Y muchas personas han creado sus propias, diría yo, sus localidades comunitarias en lugares que no hay un asfalto, encontraron la tierra y pusieron su casa, o lugares que también tienen muchos años con sus casas pero que no tienen las condiciones de lugar en estas calles, y los que más solicitan es esto, un tema del mismo embellecimiento para sus comunidades y un tema también eléctrico. Es una solicitud que se me ha hecho bastante con el tema de las lámparas, porque últimamente hay que reconocer que se ha querido modernizar las estructuras eléctricas que hay, me refiero a los bombillos, que se están colocando unas lámparas LED y últimamente estas no están funcionando tanto y eso es una solicitud que me han hecho. Pero el tema que más me han preguntado es un tema de asfalto, de bacheo, porque también hay que reconocer que hemos tenido un trabajo de bacheo en los últimos meses, pero quizás este no ha sido de la mejor calidad y por ende las mismas solicitudes que te habían hecho y que uno se resolvió en su momento, te la vuelven a hacer porque la calidad de los materiales no es suficiente. Y con el tema de empleo, te menciono que ha sido algo que me lo solicitan bastante. Y yo siempre digo, bueno, soy una regidora de oposición, no tengo quizás las oportunidades para ofrecerte un empleo dentro de un gobierno, porque mayormente una persona como político se te acerca a esto. Pero, aparte de eso, hay que reconocer que es que el mercado laboral está muy pobre. Yo no sé qué es lo que está sucediendo exactamente, cuáles son las políticas públicas que están haciendo falta en el gobierno directamente, pero yo digo también, y es un factor, y te lo digo que soy de la zona sur y usted también conoce muy bien la zona sur, y es que también estamos recibiendo muchas personas que no eran de Santiago, que vienen de las afueras, que vienen de San Juan, que vienen de Mao, de Valverde, de Puerto Plata. Y cuando te voy a hacer una breve anécdota. Y quiero aprovechar en base a un comentario que vi que precisamente el partido publicó en este fin de semana. Y es una joven y un joven, ellos vienen de San Juan. Ellos tenían su vida entera desde pequeño trabajando en el campo. Sus padres tenían una finca, una tierra. Ellos producían, creo que era no recuerdo exactamente. El punto es que ellos desde hace un tiempo no podían vender lo que estaban produciendo, al punto de que tuvieron que vender esta tierra, ya que no tenían forma de mantener la estructura, de mantener, por ejemplo, esa misma empleomanía y de, por ejemplo, mantenerla por el tema de los cambios climáticos y demás. Estas personas tuvieron que vender esta tierra de San Juan y venir a mudarse a Santiago, y el joven lo que está trabajando como Uber de San Juan de la Maguana. Tuvieron que venir a trabajar, ahí él está trabajando en Pedidos Ya,
y la joven lo que está es en la casa tratando de identificar qué tipo de empleo poder conseguir, aunque sea limpiando casa y cuidando a los niños. Sí. Entonces, eso es un tema que te lo menciono. Tú estás planteando una realidad muy, lamentablemente muy amplia, es una realidad. Y es una realidad y lo estamos viendo. Y te lo digo que fue un caso que lo vi de ahí porque me senté y los escuché. Y me hablaron de su historia. Se vieron quizás en esa obligación lamentable de que tuvieron que vender su tierra en el campo, que quizás tenían mayores ingresos, para venir aquí, vivir alquilados en una casita aquí en Santiago y tratar de depender de un ingreso, ya que quizás no se hicieron profesionales en un área técnica ni un área de grado. Entonces, eso es un tema y un llamado, diría yo, más al gobierno central, de que hay que darle más apoyos a los campos, que no se está recibiendo como anteriormente. Estamos recibiendo muchas personas en las ciudades, que claro, para nosotros siempre van a ser bien recibidas, pero es muy lamentable para aquellos pueblos que dependían de un trabajo agrícola, que ya el día de hoy no lo están recibiendo, porque quizás empresas se están haciendo parte de estas tierras. Mira, antes de entrar en materia con el PLD a profundidad, me gustaría que tú nos digas cuáles son los principales desafíos que tú piensas enfrenta Santiago en el día de hoy como municipio. Y ahí mismo, para no hacer otra, ¿cómo tú valoras el papel de los gobiernos municipales en el desarrollo local? Claro, mira, el mayor desafío que tiene el municipio de Santiago hoy en día, como bien mencionaba, a partir del 2016-2017, Santiago vino con una transformación, en el sentido de que se vendió como una ciudad, un municipio limpio, bonito, organizado, de que quizás cuando salíamos a las calles no nos encontrábamos con estos espacios arrabalizados, pero lamentablemente quizás hoy en día eso se ha perdido un poco. Yo entiendo que aquí se necesita un poquito más de mano dura, un poquito más de orden, diría yo, más que otra cosa, de no perder esa notoriedad que nosotros teníamos a nivel nacional, de que antes quizás uno cuando decía que era de Santiago lo decía medio bajito, pero que ya hoy en día desde que te preguntan de dónde eres, tú dices con mucho orgullo, yo soy de Santiago, la ciudad corazón, la ciudad más bonita. Y yo siento que en parte hasta esa propia personalidad se ha estado perdiendo, desvaneciendo un poquito. Aquí se ha hecho mucho enfoque en el tema, diría yo, artístico, en el sentido de que vemos mucho apoyo cada vez que viene un concierto, cada vez que se hacen algún tipo de festividades, de actividades, pero eso no lo es todo. Yo entiendo que antes de tú dar ese paso, como dice mi papá, de querer correr más que la bola, tú tienes que enfocarte en lo básico, de que en las comunidades no le falte ese tema de asfalto, de que no le falte un tema de limpieza, de que los parques estén verdaderamente en buenas condiciones, de que tengamos canchas que apenas los muchachos puedan jugar, de que tengan luz suficiente en estas casas club para que las actividades de estas comunidades se puedan desarrollar. Ese es el mayor enfoque y el mayor reto que yo siento que a Santiago le falta, aparte también del caos vehicular, que en parte de responsabilidad la tiene el gobierno central con este tema de la construcción del monorriel, bueno, y el teleférico, que eso es un tema aparte que yo tengo, ese gran elefante blanco que tenemos aquí en Santiago, pero es uno de los mayores enfoques. Entiendo que hay que enfocarse en volver a la base que teníamos antes de reconocer que Santiago era una ciudad limpia, que no había caos en ningún lugar, y el mismo caos del tema vehicular, diría yo, y que volvamos a esa ciudad corazón. Yo siento que los corazones como que se están desvaneciendo, no lo están poniendo en los espacios, y eso es un vínculo que nosotros tenemos. Ese diría yo que es el mayor enfoque que hay que trabajar en Santiago. Venecia, le presento. Vamos a dar los buenos días a Luis. Licenciado Luis Vera, que pasa a integrar. Y permítame hacerle una pregunta. Recientemente. Pero déjeme saludar a Venecia. Adelante, usted me presenta y no me deja saludar. Solamente era presentarlo, pero está bien, adelante. Saludos al país, bienvenida, dame un placer. Ahora sí, adelante. Gracias. Oye, Día de la Mujer. Ayer, sí, todos, patronales. Todos los días Día de la Mujer. Sí. Venecia, recientemente el Comité Político abrió la competencia entre 8 precandidatos del PLD. Se inscribieron 4, fue sorpresa para muchos que el licenciado Camejo y otras personas que son prácticamente desconocidas se inscribieran como precandidatos presidenciales del PLD. ¿Usted con quién está? Yo estoy con Abel Martínez. Sí, estoy en esa línea política. Creo que Abel, no voy a desmeritar a ningún candidato, precandidato político del partido, pero desde mi convicción, yo he sido muy admiradora de su trabajo político cuando fue alcalde de aquí de Santiago, como bien mencionada. Santiago se transformó en su totalidad, bueno, no en su totalidad, pero le dio mucho avance al desarrollo que estamos viendo hoy en día, y debo reconocer que el país necesita este tipo de acciones, una persona que actúe con ese carácter fuerte y que sea de convicción, de que vaya por una línea. Es mi pensar. Claro está que tenemos muchos candidatos. Yo diría que el Partido de la Liberación Dominicana es quien tiene más candidatos con mejores cualidades a nivel nacional.
no lo digo porque soy de este partido, sino que al momento de tú analizar los perfiles que tenemos como precandidatos son bastante buenos, como precisamente ayer recibimos una visita y entre otros que se inscribieron son excelentes y han hecho una gran labor tanto para el país como también para dentro del partido. ¿Y usted no cree que Abel, con su actitud, con su línea política, está prácticamente suicidándose políticamente a lo interno del PLD? Le voy a explicar por qué. Claro que sí. Él no dejó que su nombre apareciera dentro del listado de aspirantes. Pero además guarda una carta que es que él cree y opina y siente que esta escogencia anticipada viola la Constitución, viola la ley de organizaciones políticas, la 2023. Entonces parece que quiere en un momento dado atrapar al comité político y al presidente de esa organización, Danilo Medina, con una jugada maestra, llevarlo ante el Tribunal Superior Electoral y echarle un jabón al sancocho por el asunto. Entonces, ¿pero con qué partido él va a aspirar a partir de ahí? No, pero él nunca ha negado sus aspiraciones presidenciales. De hecho, las aspiraciones de Abel están vigentes. ¿Usted me entendió bien? Claro, no, lo entendí perfectamente. Él lo que no se inscribió fue en ese proceso porque hay que reconocer que para todo, no solamente para el PLD, para todos los partidos, está habilitado hasta octubre para la inscripción de los precandidatos presidenciales de sus partidos que representan. Entonces, sus aspiraciones siguen vigentes. Yo no diría que quiso atrapar al comité político, nada por el estilo, sino que es la convicción que tiene de que en su momento, de que cada momento va a llegar y que tiene que haber quizás un desenlace entre los propios precandidatos de que elijan sus métodos de elecciones y que sea por la mayoría que se pueda elegir. Claro está, hay que reconocer que el partido creó esta actividad para un tema también hasta de que se sienta a nivel nacional que nosotros tenemos deseo, estamos aquí, de que es un partido de oposición que está presente y que tenemos los candidatos posibles para sacar este mal gobierno que tiene el PRM. Venecia Morales, una dama muy talentosa, porque veníamos dándole seguimiento a la entrevista desde el inicio. Checo puso un tema interesante, el tema Abel Martínez. Yo vuelvo a preguntar lo que Checo preguntó: ¿por qué partido aspiraría él? ¿Y por qué en este momento Abel se comporta prácticamente como un rebelde en el PLD? No acepta que Danilo Medina es el presidente de esta organización política, porque usted entiende que esta conducta de Abel Martínez, cuando ya todos los candidatos están afinados y entienden que el PLD en la condición en la que está no tendría mucho tiempo para poder definir este tema de quién sería su candidato? Claro, yo no diría que es un acto de rebeldía, sino un acto desde sus principios. Entiendo que, bueno, la pregunta de que por qué partido Abel va a aspirar, Abel está aspirando por el Partido de Liberación Dominicana, es precandidato del PLD, que no se inscribió en la lista. Bueno, él de hecho publicó una carta donde explica que no era la forma, o quizás, no la forma, sino según lo que establece precisamente la Constitución y la Ley de Partidos, que no se podía elaborar esta actividad para hacer una lista. Es la primera vez. Yo quizás no tenga mucha experiencia en temas políticos, estoy empezando ahora, pero nunca había visto esa dinámica quizás de un partido convocar para hacer un listado y presentárselo a sus miembros. Quizás es un método para, claro, motivarnos entre nosotros, muchos que formamos parte de diferentes parcelas políticas. De hecho, muchos de los equipos, de todos los equipos, estuvimos presentes. O sea, ahí estuvieron tanto como del equipo de Abel, como del equipo de Gonzalo, como del equipo de Francisco, hasta el propio equipo de Camejo, que es una persona aquí de Santiago que quiero muchísimo. O sea, tuvimos una representación de todos. Yo no diría que es un acto de rebeldía. Claro está que todos reconocemos que Danilo Medina es el presidente del partido y se respeta. Pero cualquier actividad, convocatoria del comité político se está presente, pero por convicción y entendimiento de que no se rige por el tema constitucional, no se formó parte de esa pequeña, no diría pequeña, sino de esa convocatoria que llamó el comité político. Danilo Medina. No diría yo. Tú sabes pero que de hecho es algo que Medina. es una narrativa que se está de hecho formando y creando. No se está queriendo ser rebelde con ningún miembro del comité político. Al final ahí están los aspirantes, esos aspirantes tienen sus equipos y todos están haciendo el trabajo, y de hecho se hicieron ciertas reuniones para al final determinar cuáles van a ser las formas y manejo que van a tener los precandidatos en el PLD. Yo entiendo que Abel es un joven muy capacitado, y digo joven todavía porque entre todos es uno de los más jóvenes. Hizo un gran trabajo también. Claro, un excelente trabajo. Bueno, su currículum deja mucho que decir. Pero porque no me satisface la respuesta.
Mis compañeros siempre me están acusando de que yo jodo mucho, pero en muchas ocasiones yo quiero preguntar lo que la gente quiere saber. ¿Por qué esa conducta de Abel Martínez así con Danilo Medina, presidente del PLD? Él emitir una carta pública manifestando su tema, su desacuerdo, no presentar candidaturas ante una convocatoria hecha por Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre bastante rabioso que lo ha demostrado en estos días. Tiene sentido también. Desafía a Danilo Medina. ¿Por qué Abel desafía a Danilo Medina? Déjeme darle la plataforma. Mire, lo que pasa es que... Está ayudando, Checo, no sea tan tremendo. No, es que yo entiendo la razón de la pregunta. La situación es que el partido quiere tener un candidato señalado ya. Bueno, sí. Porque... Pero si el punto esperando a la ley. Claro. Pero lo que yo quiero saber es... En el 27 no va a tener pero te voy a decir, no me desvíe la respuesta que yo quiero. No, les voy a decir lo siguiente, Hubo un encuentro entre los mismos precandidatos presidenciales y se determinó que, claro, para el tercer trimestre del año se va a determinar cuál va a ser el candidato presidencial oficial. Y luego para un 2027 se proclamaría cuál sería este candidato, evidentemente, a pesar de que el partido lo seleccionó previamente. Ahora, ¿por qué, tú dices que Abel fue rebelde, que se está poniendo en contra de Danilo? No, es un tema de principios. Y hay que reconocer que Abel siempre ha tenido esta característica, de que cuando él por convicción entiende una cosa, siempre se va por ahí, y eso es algo que lo caracterizó mucho cuando fue alcalde en su momento, de aquí de Santiago, que a pesar de que quizás tenía grupos, porque no pertenecía a un grupo político, él se mantenía por su convicción y hacía su trabajo. Quizás es un tema, tú dirías, bueno, él quizás esté molesto, quizás tenga algún tipo de rebeldía. Bueno, él sería la persona correcta para responder esta pregunta. Yo sí te digo que formo parte de este equipo político porque me gusta, de hecho, esas formas. Cuando tú crees en algo y por más que te quieran, diría yo, empujarte y darte tus codazos, tú te mantengas por esa línea, y eso es tal cual como yo quisiera. Tal vez no le hace mucho daño más adelante. Venecia. No, entiendo que no. Danilo rencorista. Mira, Venecia, algunos analistas políticos dicen que el PLD todavía no logra reconectarse con la población tras su salida, tras su caída estrepitosa en el 2020. ¿Tú compartes esa percepción o crees que el partido ya está en proceso de recuperación para conectar con ese pueblo y que no se diga, como se dice, que está en un tercer lugar atrás, que la fuerza del pueblo está posicionada en un segundo lugar estructuralmente competitivo con el gobierno? Y evidentemente que esto me gustaría ver tú lo que tú piensas con relación a esto. No, mira, no te niego que en 2020, recuerdo yo que todavía estaba en la universidad y muchos jóvenes iban con los poloches negros cuando se convocaba de que había que ir de negro en contra del gobierno que estaba en la actualidad, que era el PLD. Y luego de que pasaron este proceso de elección, o bueno, desde hace unos meses hasta poloche verde aparecían. No, poloche, aparecían esos dos colores, que al final sabemos cuál fue la realidad de esos colores verdes, que todos esos verdes, yo creo que todos tienen un pincito. Todos tienen un pincito del gobierno dominicano, pero bueno. No aparece un marchante ni de remedio. ¿Dónde están? No, ¿dónde están los marchantes, carajo? Pero no, están todos nominados, tú ves los nombres, ellos están todos trabajando en puestos del gobierno. Los marchantes. Pero hay que reconocer que yo en su momento era una joven que hasta en algún punto cuestioné mi propio partido, porque decía, ven acá, ¿será que realmente ya el pueblo necesitaba un descanso del Partido de la Liberación Dominicana? Y te soy sincera, desde propio militante, hay veces que un pueblo necesita un descanso cuando ya hay muchos años de trabajo de un partido, de un gobierno electoral. Ahora te digo lo siguiente, luego de que pasaron estos años que yo veía la realidad de lo que fue el PRM, que al final lo que han vendido es mucho marketing, muchas estrategias de videos, de publicación, o sea, que te venden una pantalla y cuando tú vas por debajo la realidad no se encuentra, o sea, la realidad es totalmente otra. Yo he visto mucho y he comparado mucho los trabajos cuando estaba el Partido de la Liberación Dominicana, y no lo digo porque soy militante, lo hablo como joven, como dominicana, como ciudadana, que puede palpar las realidades al compararla, porque quizás sí, fui joven, pero todavía sigo siendo joven y estoy viendo esa realidad en los mercados. Y debo de reconocer que, bueno, de hecho salió una encuesta hace poco donde se le preguntaba a la gente qué partidos sentían más cercanos
comparándolo con el partido de gobierno y otros partidos, y siempre responden con el PLD, porque era un partido que tenía una vocación de servicio real, no una vocación solamente de servir como representantes a nivel nacional y por debajo hacer absolutamente nada. Por ejemplo, este gobierno actual solamente se ha enfocado en resolverle a los amigos del presidente, a resolverle a los amigos funcionarios del gobierno. Entonces yo con esto le diría al pueblo dominicano, el gobierno no es amigo de nosotros, se ha olvidado en su plenitud de nosotros. Quieren vender una fantasía que no es lo que nosotros estamos viviendo. Pero cuando el PLD sí lo teníamos, no diría yo a un 100%, pero apenas estaba creando ese camino. Te lo hablo desde un tema de educación, con el tema de la creación de todas las escuelas. Te lo hablo desde el sector agrícola, que bien te lo mencionaba, que teníamos nosotros con el tema de importación apenas un 8, un 9% de importación, y actualmente lo que tenemos es un 28 hasta un 30%. Y eso no es un tema de orgullo. A nosotros lo que nos debe dar, en cierto modo, es de reclamarle al gobierno actual de por qué no se le está dando ese apoyo a las tierras, a esas localidades, a esas personas que dependían tanto de su tierra, que hoy en día la tienen que vender para al final de hacerla, ¿a quién? A esos amigos del presidente que están importando al final de cuentas esos productos. Y también te lo digo desde un tema de los costos, de la canasta básica, el tema de salud, que vimos casos recientes que cuando tú juegas con la salud y con la comida de la gente, es un tema muy delicado y este gobierno lo ha estado haciendo. Yo te digo a ti, quizás todavía está la percepción de que la gente no quiere creer en el PLD, en cierto modo, porque tienen esa percepción de que fueron tal cosa, pero bien le digo lo siguiente a la gente, así como hay malos, hay buenos. Hay malos en todos los partidos, pero hay buenos y muchos que estamos creando este camino, que estamos abriendo los espacios para cambiar verdaderamente lo que es la política en nuestro partido, de que se empiece a creer más en los partidos políticos, porque en cierto modo la gente se ha olvidado. Y yo digo que el PLD ha creado muchas formas, muchas oportunidades para los jóvenes integrarse y demostrar verdaderamente cuál es la intención de gobierno de nosotros, como se hicieron en los años pasados, de un tema de desarrollo y que se quiere seguir implementando en los próximos años. Venecia, en los últimos meses y días hemos visto una agresiva juramentación de dirigentes del PLD en la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo interpreta Venecia, incluyendo tus padres, que en septiembre del año pasado, Héctor y tu padre y tu madre, sí, la doctora, se juramentaron, y al principio yo recuerdo que se decía, se va Venecia del PLD porque sus papás, que son Robles, que son veteranos, quizás se va junto con Abel, se van, decían eso, pero no ha ocurrido y vemos a Venecia fajada en su PLD, sí, firme, sin flaquear. ¿Cómo interpreta primero esa constante juramentación? Aquí en Santiago se le fue una parte importante hace como un mes. Lo desmembró casi. Del PLD a la Fuerza del Pueblo. Y cómo eso ha efectivo. Me gustaría tu opinión. Es una pregunta, yo sé que un poco quizá incómoda, pero tengo que hacerla porque yo entiendo perfectamente la razón de las preguntas, así como también la Fuerza estuvo juramentando exmiembros del PLD, que ahora están ya trabajando para este lado. También el PLD ha juramentado intermedios. De hecho, en la circunscripción 3 hemos tenido una cantidad de 3, 4 intermedios que se han juramentado y estamos trabajando para ello. Yo en mi parte, claro, respeto siempre. Mis padres para mí son otros casos, es un escenario aparte. Ellos me ayudaron a ser quien soy hoy en día, tomaron su decisión y yo la respeto. Yo sigo de este lado y te voy a decir la razón del porqué, y es que yo he hecho el camino, o sea, claro, ellos fueron parte de formar este camino, pero entiendo que mi espacio está aquí en el Partido de Liberación Dominicana, porque fue el partido quien me dio, fue el partido que me dio la oportunidad de ser quien yo soy en la actualidad, de ser regidora, y eso yo le tengo un cariño y un valor totalmente enorme. Claro está, hay que reconocer que también hay temas políticos internos que llevan a tomar ciertas decisiones. Hay que trabajarlo, claro que sí, y no digo solamente el PLD, sino también la Fuerza tiene que trabajar en su parte interna. Que si hubieron algunos cambios, al final cada quien tuvo su razón, había un disgusto, no desde ahora, sino desde una campaña pasada. ¿Cómo tú lo has manejado eso, de tener tus padres del otro lado? Y tú, no, mira, te soy sincera, político. Yo en mi casa... no se habla tanto de ese tema político partidario. No se ha hablado. No, ahora ellos sí, Venecia, la regidora, Venecia, tal cosa, claro, eso siempre va a ser nuestra línea, pero nunca se lleva esa discusión porque somos familia, son mis padres, nunca voy a llevar eso sobre la mesa para evitar ciertas situaciones. Claro. Aunque te digo algo, no sería la primera familia que tiene miembros en diferentes partidos. Aquí hay miles de familias que tienen, ¿verdad? Que tienen en el PLD, que tienen en el PRD, en la Fuerza, en el apoyo nato. Entonces, es un tema bien dinámico.
¿Cómo sí debo valora? reconocer que los partidos en su momento... ¿Qué te motivó a mantenerte en el PLD y continuar tu proyecto político tan enfocada como tú Claro, estás? no, como bien dije, fue el partido que me ofrecieron las oportunidades y siento que tengo todavía las cualidades y la forma de seguir creciendo dentro de mi ahí. partido, hasta que se demuestre lo contrario, que no creo que vaya a ser cosa, porque siempre se me ha demostrado y siempre se me han abierto los espacios dentro de él y eso se reconoce y se valora mucho dentro del partido. A lo municipal, vamos a lo municipal. Usted es concejal por la circunscripción número 3. Así es. ¿Verdad? ¿Cómo evalúa usted la gestión actual del alcalde Ulises Rodríguez? La mayoría de regidores de la oposición, para ellos nada está bien en esta gestión. Lo que debo preguntarle a usted es cómo usted evalúa esta gestión del alcalde Ulises Rodríguez y qué está bien en la misma. Te voy a empezar por lo positivo, ya que mencionaste que para la oposición todo está mal. Y algo que yo debo reconocer es que yo no soy mezquina, yo reconozco cuando las cosas están bien. Y algo que yo debo reconocer es que esta gestión de gobierno municipal del actual alcalde ha tenido mucho apoyo del gobierno central, en el sentido de que tenemos un Ministerio de Obras Públicas que le está dando mucho apoyo con el tema de ciertos asfaltos, de ciertos trabajos. Tenemos también el mismo Ministerio de Salud que está involucrado en cierto modo también, como otras instituciones. El mismo tema de la policía, el año pasado también le dio un apoyo. El tema del gobierno central que le está dando un apoyo con el hospedaje ya, que como también la intervención que se está haciendo ahí en lo que es el Nueva York chiquito, bueno, en el Bronx creo, si no me equivoco, que es precisamente por la circunvalación, entre otros más. ¿Por qué te menciono esto? Porque bueno, es un gran apoyo y al final es un beneficio que le va a llegar a Santiago a través de un área municipal. No te voy a negar que sí se ha gestionado, por ejemplo, un tema de asfalto, pero por ese apoyo que tenemos con la obra pública. Se ha dado, por ejemplo, un tema de trabajo con el alumbrado, pero con ese apoyo que se tiene con el gobierno central, entre otros más. En cuanto a relaciones, en mi persona, yo siento que la alcaldía está bien. Tiene buena relación con el gobierno, o sea que se está recibiendo mucho apoyo en Santiago en ese aspecto. Ahora directamente, imagínense que la alcaldía no contara con ese apoyo, yo no le daría la misma puntuación a la alcaldía, porque no se está trabajando desde los propios fondos de la alcaldía, no se está trabajando directamente en lo necesario, que era como bien mencionaba al inicio del programa, que es un tema de vamos a trabajar lo básico, vamos a enfocarnos en la limpieza, vamos a enfocarnos en el embellecimiento de los parques, en el embellecimiento de las comunidades. Ese es el verdadero enfoque que tiene que tener una alcaldía, no quizás estar motivando a invertir en un concierto, porque claro, los conciertos al final son actividades privadas, ellos se pueden mantener por su propia cuenta vendiendo sus propias boletas, pero la alcaldía está dando mucho apoyo, lo cual en cierto modo, claro, es positivo, no podemos tampoco hablar negativo del desarrollo, pero el mayor enfoque debe ser las comunidades. Vamos a mantener todos los barrios de Santiago en orden, limpios, no queremos volver al abandono como quizás lo vivimos en unos años atrás, y que se devuelva, o no se devuelva, sino que no se olvide esa personalidad que tenemos de Santiago, que es una ciudad en orden, limpia, bonita, la ciudad corazón, que no se puede dejar atrás. Venecia, ¿a qué usted adjudica, o mejor dicho, a qué viene que una parte de la juventud dominicana esté de espalda a la realidad política y económica que vive el país? No manifiesta ninguna inquietud, a pesar de que usted decía que hay un gobierno que está acabando y hundiendo el país económica y políticamente, sí, con desórdenes de narcotráfico, apagones, muchísimas cosas negativas, y esa gente está como si no le importara el destino del país. ¿Cuál es la explicación a esa actitud realmente indiferente, prácticamente indolente de una parte de nuestra juventud, una parte importante de nuestra juventud? Claro. ¿Cuál sería la explicación? Te voy a decir lo siguiente. Yo creo, y no es porque soy de oposición, te lo mencionó usted, no es porque soy de oposición, pero yo digo que una responsabilidad grande la tiene el partido de gobierno actual, y te lo voy a decir porque bien mencionaba anteriormente que en el 2020, cuando estaba en la universidad, muchos jóvenes iban de poloche negro, o sea, se demostraba esa rebeldía, de que realmente estaban buscando un cambio, de que lo que querían era un pueblo que se desarrollara, de que le diera más oportunidades a estos jóvenes, a este talento, de que cuando se graduaran no iban a seguir viendo lo mismo que quizás ellos señalaban en los gobiernos pasados, pero al final de cuentas, cuando eligieron a este nuevo gobierno actual, se dieron cuenta que son más de lo mismo, que al final les vendieron un sueño. El caso que al final, más evidente es Marcha Verde. Claro, la Marcha Verde, que tú veías jóvenes desde todas las localidades, o sea, a nivel nacional,
que salían a defender y con sus banderas dominicanas que querían sacar en ese gobierno en ese momento. Volvieron a organizar. No, entonces, aparece ¿qué un pasa? marchante ni de remedio. La gente se desencanta y debo de reconocer que el partido de gobierno fue muy estratégico en cuanto a ciertas posiciones, nombramientos que le dieron a esos líderes de oposición, a esos líderes rebeldes. Recuerdo yo que había una página muy famosa que se llamaba Revolteado, que aquí todos los popicitos, los muchachos, los jóvenes aquí le daban seguimiento, estoy harto, le daban seguimiento en cuanto a las publicaciones que hacían constantemente del gobierno en ese momento, que era del PLD. No, se cayeron, pero adivina por qué. ¿Quién era la dueña de esa página? La hija de Santiago Jacín. Entonces, al final tú sacas una conclusión y tú dices, claro, lo nombraron y se cayó. Señores, para siempre. No aparece ni los grupos sociales, las personalidades que más atacaban al gobierno del PLD en el 2020, todas están nombradas y no tienen forma de cómo hacerlo, al igual que muchos comunicadores, porque claro, se saca aparte comunicadores, bueno, pero hay muchos comunicadores que lo que vivieron fue en su momento de atacar al PLD y luego de que entró el PRM, callaron la boca, recibieron su cheque y quizás ahora es que quieren sacar la cabeza. Entonces, ¿qué se reconoce? Responsabilizo mucho al gobierno porque fue muy estratégico. En cuanto a marketing, hay que dárselas, porque saben vender una película totalmente a la realidad. Y el joven que hizo, bueno, se dieron cuenta que es más de lo mismo, se desencantaron y ya no creen en partidos políticos. Cuando se gradúan, automáticamente quizás se piensan en me voy fuera del país, en vez de quizás buscar una oportunidad aquí, porque entienden que no van a desarrollarse en nuestro país. O lucho por mí mismo y mi familia. Evaluando, más nada. Mirando el escenario nacional, como tú, joven, regidora, fajadora, evalúa el momento político que vive la República Dominicana ahora mismo. Yo siento que la política, y yo que formo parte de un partido político, nosotros estamos en un gran reto de convencer a la población, y no solamente a los jóvenes, a la población en general, de que crean en proyectos políticos, de una línea partidaria política. De hecho, hace unos días se aprobó el tema de que no participaran los candidatos independientes, y eso fue un tema de revuelo, porque la gente quería mejor que participaran candidatos por fuera que de alguna parcela política. Y es un gran reto porque, como bien te mencionaba, la gente pensaba quizás antes de un 2020 que la otra política que se vendía como el cambio iba a ser buena, pero al final de cuentas se dieron que era gobierno del PRM, peor o más de lo mismo. ¿Qué te parece? ¿Cómo tú ves el escenario del gobierno del PRM? Yo creo que he respondido eso. Yo siento que el gobierno del PRM es un estratega en marketing. Tienen a Bengochea y hay muchos asesores políticos trabajando constantemente cada respuesta que el gobierno da. Vemos que Luis Abinader ya no está siguiendo con la semanal, porque creo que también se dio cuenta que eso era un errorazo con todas las cosas que decía en este momento. Debo de reconocer que eso, simplemente eso, no siento que haya un trabajo palpable. De hecho, en la rendición de cuentas hablaron de más de 2,000 y pico de obras, y al momento de ellos especificarte cuáles fueron, solamente salieron como unas 119 o 121. O sea que es más un gobierno del mucho bla, bla, bla que el qué hacer. No hay un fondo, no hay un trasfondo, no hay algo palpable, no hay algo real, a menos que se confunda, porque yo digo, bueno, aquí en Santiago anunció, creo que fueron 411 obras, si no me equivoco. Yo digo, bueno, quizás 200, él está queriendo 200, decir 200 obras, pero digo, bueno, 200 son como muchas. A menos que él quizás está relacionando si lo que está haciendo. Te queda corta. Claro, al menos que él esté relacionando, bueno, lo que hace un distrito municipal, señor presidente, no es directamente la obra del gobierno, es una obra del distrito municipal, de esa dirección municipal o de esa alcaldía, no es del gobierno. Entonces, creo que hay un poco entendimiento. Yo siento que sí, es la única forma de que le pueda dar, porque obras palpables grandes de impacto aquí en Santiago. Se está viendo el tema de Monorriel, pero no se ha inaugurado y se ha mencionado como en 3 rendiciones de cuentas atrás. Mira, sinceramente. No, aquí está impactante Monorriel, la intervención del Arroyo Bravo, que son obras significativas, y que yo digo, Santiago será un antes y un después de Monorriel. Bueno, y el tema de viviendas, hay que reconocerlo también. Sí. El tema de viviendas, lo que es la otra banda, si no me equivoco. Sí, ha habido también cierto desarrollo, pero te digo, 211. En la otra banda y la gente que se llevaron aquí a la Hayapurdumí también. Sí, pero no puede contar la vivienda, esos son complejos. Entonces, imagínate, ya en ese aspecto, 211, yo necesito que salgan a contarla para ver. Bueno, pero yo tengo entendido que 200 obras no está hablando del municipio de Santiago, la capital de la provincia. En la provincia entera. Claro, pero entonces, es lo que habría que salir a hacer una auditoría y ver en la provincia entera. Claro, habría que hacer un descenso, pero de todas formas, aún así no me cabe cuáles son las 200. Yo siento que el gobierno exageró en todas las provincias, dijo demasiado. Y he visto el reclamo de
de la gente de esos pueblos diciendo que dónde están tantas obras. Y yo advertí eso, de que todos los gobiernos de alguna manera hablan de manera grandilocuente, exageran al máximo, de manera superlativa, cuando van a presentar, por ejemplo, un año con su memoria, que no fue una presentación de memorias, que abarcó los 5 o 6 años. Fue un recuento de todos los años. Yo creo que así lo sentimos el pueblo dominicano completo. Fue el discurso, yo creo, más largo que se ha dado en una rendición de cuentas, y al final, cuando vimos ese resumen de cuáles fueron esa famosa rendición, o sea, de qué fue lo que se ofreció a través del gobierno dominicano en este periodo de gobierno, al final vemos que es un recuento desde que inició el gobierno del PRM. Entonces, entiendo que no fue una rendición de cuentas real, no demostró lo que es la intención verdadera de ellos. Volvamos al PLD. ¿Qué piensa Vanessa? Retos enfrente al PLD para volver a hacer una opción como lo fue en otro momento, y que no se diga que está en un tercer lugar, que la Fuerza del Pueblo es la opción que tiene más posibilidades de competir con el partido de gobierno. ¿Qué puede hacer o qué le espera al PLD? Claro, mira, el primer reto, diría yo, del partido es el candidato presidencial que se vaya a elegir. El candidato presidencial que se vaya a escoger, que no sea un candidato quizás que pertenezca a una parcela política, que tenga mayor dominio en una cúpula, que no sea solamente por convicción ni por amistad, ni por quizás algún tipo de relación que se tuvo en el pasado, sino que se elija una persona que no solamente convenza hacia adentro, sino hacia afuera. Porque claro, hay que reconocer, un candidato presidencial requiere de un apoyo, requiere de su colchón, que es su partido político, pero también se tiene que vender hacia afuera. No podemos inventar con candidatos que quizás no se conozcan a nivel nacional, que quizás duremos estos años más vendiéndolo a las propias comunidades que un tema en el país completo, y que tenga las capacidades, que tenga las cualidades. Yo diría que ese es el primer reto para que el partido trabaje en una línea. Y lo segundo es convencer al pueblo de que los partidos políticos tienen buenas intenciones para gobernar en el país, y que somos esa gran opción de poder para volver a lo que teníamos antes, que era ese desarrollo tanto en la parte agrícola, tanto en la parte de salud, tanto en la parte de educación, esa canasta básica que hoy en día lamentablemente solamente va hacia arriba y no trata de devolverse, de que haya más oportunidades de empleo, de que se sigan creando políticas públicas a beneficio de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los hombres, de los adolescentes, de los ancianos, que también requieren de mucho apoyo. Eso diría yo que es el reto, de que se vuelva a convencer a esa población dominicana de que el PLD fue el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana. No se sufrían de apagones como lo estamos viendo hoy en día, que en menos de 3 meses van 2 apagones. Y demás, esos temas, de elegir un buen candidato y de convencer al pueblo dominicano de que no somos más de lo mismo y que está subiendo un relevo político. Yo soy una demostración de eso, de que hay muchos jóvenes que estamos adentrándonos a la política, de que no solamente quizás son esos tutumpotes que muchos conocen, sino que hay más, solamente tienen que investigar, y cuando vengan las próximas elecciones, investiguen bien quiénes son sus candidatos en sus zonas, tanto a regidores, a diputados, a alcaldes, a senadores, a presidentes, investiguen bien ese proyecto que hay detrás. No voten solamente por una línea o porque papi me dijo, sino que voten realmente por una persona que le genere esa convicción y que ustedes vean que tienen la mejor intención de hacer un buen trabajo. Vanessa, Venecia. Me dice aquel que Vanessa. Venecia. Venecia. Bueno, Venecia. Como Venecia sin ti, de Charles Lavour. Tú estás en el ayuntamiento como parte directriz del Ayuntamiento de Santiago. ¿Tú me puedes hacer una comparación de si el ayuntamiento está cumpliendo con su labor o no? ¿En qué aspecto sería? En todos los aspectos, sociales, estructurales, políticos. De acuerdo, no, mira, la labor que tienen los ayuntamientos, desde un tema, diría yo, simple, a conocimiento de la sociedad, es recoger basura, mantener la ciudad limpia y demás. Pero aparte de eso, los ayuntamientos tienen la responsabilidad de que recae entre los departamentos de catastro, de un planeamiento urbano, de un tránsito. Yo creo que en la parte, por ejemplo, de tránsito está haciendo un trabajo enorme en cuanto a recaudación, porque se están reteniendo muchos vehículos. En cierto modo es parte de una responsabilidad de la alcaldía, lo que es el tema del orden terrestre, el tema vehicular, que si para mí es un abuso, si para mí es más de lo que realmente debiera de ser, sí. De ser honesta, sí. Siento que quizás no es la forma correcta, hay otras formas, medidas para organizar el tránsito, o que sea de menor, diría yo, esfuerzo para el dominicano al momento de quizás pagar una multa, de que no sea tanto, pero es una parte que el ayuntamiento está manteniendo y está organizando la ciudad, y eso en cierto modo es bueno. En cuanto al tema de limpieza, siento que todavía hay ciertas
precariedades. Entiendo que quizás los gestores en su momento tienen que hacer mayor, no sé, si quizás multiplicar aún más el trabajo o quizás contratar mayor cantidad de personas para que puedan realizarlo, porque como bien mencionaba al inicio del programa, Santiago se está desarrollando, Santiago está creciendo, hay zonas que quizás hace unos años no se estaba visualizando para limpieza, pero que ahora sí, porque tenemos mayor población en la actualidad. Y con el tema, por ejemplo, de otros departamentos, planeamiento, catastro, se está haciendo el trabajo, obras públicas, está haciendo su intento de trabajo también. Y demás. Está muy tibia ahí. No, porque te estoy Más hablando fría que desde, tibia. como bien estaba el otro joven, siempre dice la oposición solamente a lo negativo, hablo de lo positivo primero. Ahora, en cuanto a hablarte de lo negativo, siento que hay que hacer mayor hincapié, como bien mencionaba al inicio del programa, hay que ser más fuerte, no podemos perder esa personalidad que tenía Santiago, de que era una ciudad en orden, era una ciudad limpia, una ciudad bonita, que el enfoque realmente era mantener ese ornato urbano, ese ornato bonito, de que se mantengan las señalizaciones vial correctas, de que se mantenga un tema hasta de los semáforos correctos, que a veces se están hasta yendo la luz constantemente o no se están manejando bien con el tema de la dirección, que por ejemplo los parques que se mantengan bonitos, que haya un buen personal que le dé protección al ciudadano. Yo entiendo que ese es el enfoque que tienen que tener los ayuntamientos y no se está haciendo. Para mí hay un gran gasto de parte del ayuntamiento, gastos que son sumamente innecesarios, como bien mencionaba, en ciertas actividades que no realmente se lo merecen. Claro, un torneo de dominó en un barrio sí, porque es un apoyo social que se dan en las comunidades, pero ciertas actividades privadas, entiendo que no es una parte, un escenario donde la alcaldía debe de estar presente. Hay que hacer mayor hincapié en lo básico que tenemos en la ciudad, que en lo, diría yo, más aéreo que tenemos. Siento que en las obras, quizás en unos años atrás, aunque quizás dependa de la inflación, con menos se hacía más, y ahora que tenemos más, se está haciendo menos. ¿Cuáles son las cosas malas que ha heredado esta alcaldía de alcaldías anteriores? ¿Qué ha heredado? Sí, las cosas malas, porque... Si hablamos de heredado, yo tendría que decirte que debería de conocer las características bien de las gestiones pasadas. Y yo en cuanto, por ejemplo, a un tema negativo, no lo conozco al 100%, para ser bueno, sincera. que tú tienes 25 años. Claro, tengo 25 para los que nos están escuchando, pero sí debo de reconocer que quizás cosas malas, entiendo que hay que cambiar un poquito más la teoría de tener asesores, que realmente no sé cuál es la función de ciertos asesores en varios departamentos, cuando lo que se necesita es una dirección y los técnicos que puedan hacer ese trabajo. Vamos a ofrecer mayor capacidad técnicos que asesoramientos por fuera. Y bueno, eso sería, yo diría, más bien que algo, porque sí recuerdo escuchar de otras gestiones municipales de eso de asesorías que son innecesarias al final de cuentas. Se necesita más trabajo manual, más presencia en vez de eso, y que se haga más trabajo en el municipio per se, que la gente lo visualice. Hay cosas tan sencillas me que no quedé se en están babia, haciendo. como dijo Luis, no me satisfizo la respuesta, porque yo te hice una pregunta muy, muy puntual. ¿Cuáles son los males heredados de esta alcaldía? Pero tú tienes razón hasta cierto punto, pero ya tú debías conocerlo. Tú debes conocerlo. Claro, los males heredados, ¿qué te digo yo? El tema de la recogida de basura. Tan simple como eso, aquí se está pagando un contrato mayor de 2,000 y pico de millones de pesos, y a pesar de que se está pagando más y se tienen mayores equipos, no se está viendo la recogida de basura aquí en Santiago. Se ven en ciertas comunidades, pero no se ve quizás como se veía en años pasados, que se veía mayor recolección. Tú vas a ciertas comunidades y te encuentras con pequeños vertederos improvisados, y en la actualidad lamentablemente no se está trabajando en eso. Cuando se tienen las herramientas, como bien mencioné antes, con más se está haciendo menos, y con menos antes se hacía más. Se quemaste ahí mismo, Vanessa. De mi parte, hay un problema con eso de los precandidatos, 8 en total. Sí. Que muchas veces ese tarismo político lleva a enfrentamiento, a disputa, y que deja viejas heridas a la hora de componer las fuerzas políticas como un ente, una fuerza única en el PLD. Ayer tuvo Francisco Javier. Sí, anteayer. El sábado tuvo Francisco Javier aquí y no te vi en las imágenes. ¿A ti no te invitaron a esa actividad? Bueno, no se hizo la invitación porque no formó parte de esa parte del equipo político, de un tema interno. Pero no era el PLD que estaba en la calle ahí. Bueno, no, sí, claro. El PLD estuvo en las calles,
pero se estaba promoviendo un precandidato presidencial. Sí, que no es el tuyo. Que no es en la cual yo pertenezco, lo cual está sumamente bien. El partido necesita seguir movilizándose Claro. en las Dinámica. comunidades, que se siga Claro. dinamizando y que la gente sienta que el PLD está presente y que tenemos la intención nuevamente de volver al gobierno en el 2028. ¿Cuáles Y son que las yo también posibilidades? felicito, aunque no sea del equipo, felicito y le aplaudo y reconozco ese trabajo que están haciendo en parte de esa estructura de equipo político. Gracias. ¿Cuáles son las Gracias. posibilidades reales, con números si puedes, de que el PLD vuelva otra vez al poder? Tú sabes que todo va a variar. Estamos todavía en el año 2026. El 2027 ya es el año de precandidaturas. No precandidaturas, sino el tema preelecciones. Y yo te voy a ser sincera, un dato porcentual real no te lo puedo decir. Ahora, tenemos las encuestas. Todo va a depender del escenario que tengan los candidatos presidenciales de cada partido. Hay que ver cuál va a ser el candidato que tenga el PRM, como también hay que ver cuál va a ser el candidato que tenga la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Y Pueblo lo va a tiene depender. ya. No, el candidato oficial de la Fuerza del Pueblo es Lionel, es lo que se ha dicho, pero al mismo tiempo dentro de su propio partido, entiendo yo y la sociedad se promueve a otro candidato que todos sabemos quién es, que viene de esa misma raíz. Pero al final de cuentas también, como bien mencionaba, todo va a depender de ese escenario político y cómo también el mismo gobierno se maneja en su momento. Yo sí siento, siéndote honesta, independientemente del candidato que se elija, que es algo muy importante en el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene que vender tanto adentro como hacia afuera, siento que tenemos mucha posibilidad, entiendo que hay mayor crecimiento, un mayor porcentaje, porque como bien mencionaba anteriormente, la gente de que votó en el 2020, que se dijo, bueno, al final esto fueron más de lo mismo, pero quizás le dieron otro chance en el 2024, en esta no hay una vuelta atrás. En esta vez no va a haber una doble oportunidad para el PRM, porque ya la gente se dio cuenta que independientemente de que te cambien una cara, que te quieran vender un buen video, la gente no va a caer en la misma trampa. ¿Y quién Se tú va a votar crees por que una es el oposición. candidato del PLD? Es que en el PLD todavía no se ha elegido. Pero varios hay alguien candidatos. que tiene más posibilidades que otros. y eso. No, claro, hay quizás tú puedes decir, bueno, se De acuerdo a inscribieron los fueron números, 8. de acuerdo a los Se números. El inscribieron puntero en el 8. Ay, PLD. no, yo te soy sincera. Yo digo que entre los candidatos del PLD está entre 4. Si te los reduzco a 4, ahora de mayor posibilidad te puedo decir que hay 2 o 3. ¿Cuáles son? Tampoco quisiera llegar a esa disputa, porque tengo muchos miembros, amigos, que formamos parte de distintas parcelas, proyectos políticos, pero más bien me gustaría escuchar eso de un público que tenemos la respuesta en las encuestas. Según las encuestas, y es en parte una realidad palpable, quien tiene la mayor posibilidad es Abel Martínez. De acuerdo Y a no, los números. no porque formo Sí. parte Sí. de ese equipo, sino Es los que números. ahí está Sí, palpable. sí. Esos son los números, eso es Sí. lo que la gente dice cuando tú sales a preguntar al pueblo. Pero a veces con Porque es quien 10% en conoce. las elecciones pasadas. Sacó un 10, pero recuerda lo que mencionábamos, teníamos un gobierno con mucho dinero proveniente del narcotráfico, que eran millones. Yo cuando estaba aspirando a regidora, me encontraba con otras personas que aspiraban también a regidor del gobierno y daban una gran cantidad de dinero que tú dices, pero así cualquiera sale. Sí, y pero ese apoyo lo tuvo el gobierno. eso del dinero, discúlpame, eso no es obvio. ¿Por qué? Porque en el 2020 el que tenía el dinero era el PLD. Pero había una ola. No, pero espérate. Y todo hay dependencia, porque tú mencionabas, Pero si bueno. tú estás poniendo como motivo principal No terminé, la claro, cantidad pero de dinero. no terminé mi discurso, mi querido Frank. Bien mencionaba al inicio que es un tema claro, es de dinero, es lo más esencial, porque lamentablemente aquí está un tema de que la gente se vende mucho por el dinero. Tiene un nombre, no recuerdo ahora cómo se le menciona a esa parte. Pero bueno, aparte de eso hay que reconocer que hicieron un buen trabajo en el tema de marketing, el mercadeo. Se vendía un solo gobierno, hacían unas buenas imágenes, unas buenas tomas con el presidente. Y hubo una percepción desde que se trabajó con el tema municipal, con los proyectos que hubieron, ya esa percepción se vendió a nivel nacional. Y recuerdo que en ese momento decían, si el que gane la municipal es el que va a ganar la presidencial. Y lamentablemente así fue que se dio, porque aquí se trabaja mucho la percepción. Pero yo entiendo que ya la percepción está totalmente diferente, ya la gente no está creyendo en ese supuesto cambio que está vendiendo el PRM y pueden traer a quien sea, cualquier cara bonita para vender que es un partido que va a seguir gobernando y que va a dar buenas oportunidades en el país. Y la gente no lo va a creer. ¿Y cómo Les tú funcionó sabes? en el 2024. ¿Y cómo tú pero sabes tengo eso? tengo entendimiento que es así, porque yo trabajo en la calle, yo voy a las comunidades, yo me siento con la gente en la sala de su casa, Y habla en la con los marquesina, con los y hablo con PLDistas, ellos. Hablo con PLDistas, con quienes eran PRMistas, que están desencantados, que se arrepienten de haber votado blanco. Me lo dicen así de corazón. Me arrepiento de haber votado blanco, porque hoy en día le estoy mal pasando. Quizás mi hijo que podía recibir una buena educación, mira, la escuela donde estaba, que supone que le van a terminar, tiene 4 y 5 años que no le han terminado y que le habían vendido eso a su comunidad.
que mi esposa cuando quería dar a luz tuvo que ir a otro centro, a otro CPN, porque el que estaba por mi comunidad lamentablemente no tenía los insumos suficientes para ella poder dar a luz. Y un sinnúmero de cosas que por más que quizás tú no lo sientas, diría yo, en unos titulares de noticias, cuando tú vas a la tierra, cuando tú vas a las comunidades, la realidad es esa. La gente no está contenta. Hay problemas en la este comunidad, gobierno. eso es indiscutible. Venecia, terminamos con esta pregunta. Si tú tuvieras que resumir en una frase, ¿qué necesita hoy la política dominicana para recuperar la confianza de la gente? ¿Qué diría Venecia Morales? ¿Y dónde se vislumbra Venecia Morales hacia el futuro como política joven que es? Claro, yo lo primero que te digo para convencer a esos jóvenes, a esa sociedad, nuevamente en los partidos políticos, y es una recomendación, yo digo para todos, hay que cambiar ese discurso. No podemos seguir mantener en esa mentalidad, diría yo, un poco arcaica, y hay que creer mucho y mantener lo que es el relevo político, de seguir creyendo en esos jóvenes que quieren adentrarse en la política, que tenemos muchos con las mejores intenciones y que se sientan apoyados y respaldados por esas personalidades que tenemos dentro de los partidos, que cuando lleguen a este espacio que no solamente sirva para una foto ni una imagen, para una campaña electoral, sino que sea real, que realmente se le den posiciones. Y yo, Venecia Morales, lo que le puedo decir a la sociedad es que, como bien mencioné anteriormente, cuando vengan a algún proceso electoral, visualicen bien quiénes son los perfiles que están aspirando en sus posiciones, en sus cargos electivos, tanto como la regiduría, una diputación, una alcaldía, una senaduría. Vean bien los perfiles, no se lleven tanto quizás por una línea partidaria o por quien me dijo, porque quién es amigo de mami papi, o quién es amigo del tío mío o del hermano mío, sino más bien analicen bien los proyectos políticos y quienes tengan las mayores oportunidades y deseos de hacer un buen trabajo. Y yo, Venecia Morales, actualmente soy regidora y seguimos trabajando para seguir creciendo, porque yo digo que todo político, yo personalmente trabajo para un día ser presidente de la República Dominicana. Hay que seguir abriendo. ¿Y en el 28 esos dónde te caminos. vislumbras? ¿Repetirá como regidora? En el 2028, como bien menciono, sí, no te voy a negar que tengo los deseos de aspirar aún más, una diputación quizás, pero claro está, es un tema que se habla con el equipo y también lo que el pueblo dominicano, o diría yo, bueno, el pueblo de mi circunscripción 3 de Santiago decida también para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Venecia, de verdad, por habernos acompañado en el día de hoy. Agradecemos tu participación. Hemos conversado, señores, con Venecia Morales, regidora joven de la circunscripción 3 del municipio de Santiago, que además es miembro del Comité Central y es una joven prometedora dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Qué bueno que en los partidos tradicionales se le está dando oportunidad a esa nueva generación que tiene que empoderarse más. Lamentablemente hay una decepción por parte de la nueva generación y ojalá que también los políticos tradicionales conecten y logren sobre todo volar esa cerca para que se acerque esa nueva generación que necesita la política dominicana. Ustedes les invitamos a que se queden ahí porque todavía queda un gran trecho para cumplir con la meta de llegar al final del poder de la mañana. Venecia, reiterándote las gracias y nos vemos en breve con más de este poder de la mañana.